Dios les bendiga, sean bienvenidos una vez más a estos segmentos de meditación y Befi, obedeciendo la voz de sus preceptos. Hemos estado hablando acerca de estas preguntas que Dios le hace a aquellos cristianos que se alejan de Él. Hemos visto, ¿verdad?, desde la primera pregunta que Dios hace en la Biblia a Adán, cuando le pregunta, ¿dónde estás? También miramos, ¿verdad?, en la siguiente pregunta que Dios le hizo a su pueblo, ¿qué te he hecho yo? El día de ayer también miramos, ¿verdad, hermanos?, otra pregunta que Dios le hizo a sus discípulos. ¿Queréis ir también vosotros? ¿O queréis? Le preguntaba a sus discípulos si se querían ir ellos también. Y el día de hoy, hermanos, vamos a ver esta siguiente pregunta. Cuando una persona, ¿verdad?, se aleja de Dios, no necesariamente puede ser un alejamiento físico. Es decir, puede congregarse a una iglesia y estar lejos de Dios. Y vamos a ver esta pregunta que Dios le hizo a aquellas personas que podemos estar en esa condición. Y es la siguiente pregunta: ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo digo? Lucas 6:46 nos dice este pasaje acerca de esta pregunta. Dice el versículo número 46: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Jesús señala a aquellos que le siguen de palabra, pero que actúan conforme a sus propias enseñanzas. Y esto es bien interesante, hermanos, porque aquí es una pregunta que Dios nos hace a través de su palabra para que podamos identificarnos en este cuadro y poder saber si nosotros estamos físicamente cerca de la iglesia o del templo, pero lejos de Dios y espiritualmente alejados de Él. Y quisiéramos que pudiéramos reflexionar por qué Jesús le dijo esto, ¿verdad?, a sus discípulos, y por qué Jesús dijo esto, ¿verdad?, a nosotros a través de su palabra. ¿Por qué me llamas Señor y no haces lo que yo digo? ¿Cuál es la intención de esa pregunta, hermanos? Vamos a ver 4 puntos a reflexionar de esta pregunta. El primero es que llamar a Jesús Señor implica obediencia. ¿Por qué Jesús les hizo esta pregunta? ¿Por qué me llama Señor? Porque el llamar Señor a Jesús implica una obediencia. No solamente es llamarle a Jesús Señor y llamar, ¿verdad?, y tenerlo como un Señor para hacer lo que nosotros queramos, sino lo llamamos Señor porque realmente Él tiene ese posicionamiento en nuestro corazón. Dice Mateo capítulo número 7, versículo número 21. Dice lo siguiente. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque el decir Señor, Señor no es automáticamente un pase directo al cielo, y mucho menos un pase directo a una comunión con Él. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces vemos, hermanos, que el decirle Señor no es algo que tenga mucha relevancia si no lo estamos obedeciendo. Entonces, ¿por qué Jesús hizo esta pregunta? Pues porque Él quería obediencia y no simplemente una reverencia de palabra. El segundo punto a analizar aquí, ¿por qué es esta pregunta? Es porque la fe genuina produce obediencia. Dice Santiago capítulo número 2, versículo número 17. Santiago 2, capítulo número 2, versículo número 17, nos habla acerca de esto, de la fe genuina que produce obediencia. Dice Santiago 2, versículo 17, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Porque podemos identificar, hermanos, que si nosotros no tenemos fe, nuestras obras son muertas. Si nosotros decimos algo, y no obramos conforme a lo que decimos, entonces nuestra fe tiene poca relevancia. Entonces lo que Dios nos dice y a través de su palabra en esta pregunta es que la fe genuina produce obediencia. Si yo le digo Señor es porque estoy dispuesto a hacer lo que Él me está pidiendo que haga. Y el tercer punto, hermanos, es porque Jesús espera una relación sincera, no solamente palabras vacías. Y lo vemos, ¿verdad?, en su palabra en Isaías capítulo número 29, versículo número 13, como le dice a su pueblo en este versículo. Isaías 29, 13, dice la palabra de Dios. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y sus labios
y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Jesús le decía, ¿verdad?, a través de su palabra hacia nosotros y a sus discípulos, ¿por qué me llama Señor? Porque Él estaba identificando que muchas personas le seguían, pero no era una relación sincera, sino solamente eran palabras vacías. Como lo dice aquí también, ¿verdad?, Isaías, que Dios le está hablando a su pueblo, que con tu boca o con nuestra boca podemos decir muchas cosas, pero con nuestro corazón estamos lejos de Él. Y por último, hermanos, ¿por qué Jesús hizo esta pregunta? Porque el fundamento de la vida cristiana está en practicar lo que Jesús enseña. El fundamento de la vida cristiana es en practicar lo que Jesús enseña, y lo podemos ver ahí en Lucas, ¿verdad? Si regresamos a Lucas capítulo número 6, versículo número 47, dice así, Lucas 6, 47, dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Si nosotros nos hacemos llamar cristianos, hermanos, es porque queremos asemejarnos a Cristo. Entonces, ¿por qué Dios nos pregunta lo siguiente? ¿Por qué me llamas Señor y no haces lo que yo digo? Porque decimos lo que no creemos, ¿verdad? Decimos que Dios es nuestro Padre, que Jesús es nuestro Salvador, ¿verdad? Que la iglesia o que el lugar en el que nosotros nos congregamos, nuestra congregación es nuestra familia, y muchas veces lo decimos pero no lo creemos. Por eso debemos entender, hermanos, que cuando Jesús hace esta pregunta es porque Él quiere que nuestra vida cristiana no solamente la digamos, sino que la vivamos también. Y esos son los 4 puntos que Jesús quiere que nosotros analicemos y reflexionemos en esta pregunta. ¿Por qué me llamas Señor y no haces lo que yo digo? Dios les bendiga, hermanos. Nos vamos y espero que haya sido de bendición estas preguntas acerca de que Dios hace a aquellos cristianos que se alejan de Él. Dios les bendiga, hermanos.